Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Y dice la palabra del Señor: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leamos ese verso una vez más. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando de pasar de muerte a vida. Estamos hablando sobre el proceso de manifestar la vida en medio de la muerte, en medio de lo que Satanás, en medio de lo que el enemigo pudo haber planeado en tu vida, cómo poder pasar de muerte a vida. Y vamos a ver la importancia de que no haya condenación en nosotros por medio de Jesucristo. Verso 3, pues los que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Se recuerda que comencé esta conferencia hablando el día jueves sobre la importancia de morir a nuestros malos deseos, a nuestras pasiones, morir al pecado, más Dios, menos yo. No es sino hasta que nosotros nos disponemos a morir a estas pasiones y esos deseos, que la vida de Dios va a transformarnos de muerte a vida. Nosotros estamos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo que se destruye. La razón por la que no vivimos 900 años como vivió Matusalén, la razón por la que no vivimos 500 años como vivieron los antiguos, es porque el pecado ha sobreabundado, el germen del pecado, que decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos en un cuerpo de muerte, pero la promesa es que vamos a ser absorbidos por la vida de Dios, para que se manifieste la vida de Dios y nosotros seamos transformados a la vida de poder, a la vida del Espíritu Santo. Dice el verso número 9: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó, esta es la promesa para cada uno de nosotros, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, no importa pasando, qué situación, qué enfermedad, qué lucha, el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Bien, al leer esta escritura quiero que comprendamos que hay tres partes importantes. Hay tres partes para poder ser transformados de muerte a vida.
entendemos que este cuerpo se va deshaciendo, se va eliminando, se va deteriorando. Pero Dios quiere que en la medida que estamos siendo edificados, ministrados, vayamos experimentando una transformación hacia la vida de Dios. Esto es el poder de la resurrección, que la vida de Dios absorba todo lo negativo y nosotros manifestemos al mundo la razón por la cual Dios nos ha dejado en esta tierra, ser la sal de este mundo. Somos la luz de este mundo para manifestar a Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces quiero hablarle del proceso de la transformación, y esto por supuesto requerirá que usted y yo podamos captar estas verdades, porque hay una participación en nosotros. Dios no lo va a hacer todo, Él ya lo hizo todo. Ahora nos corresponde a nosotros también tomar una participación, y ahí es donde es tan importante entender qué tengo que hacer yo para que la vida de Dios pueda manifestarse a través de mí. Y cualquier circunstancia, aún mis propias debilidades, aún mis propias necesidades espirituales, sean transformadas y absorbidas por el poder de Dios, y se manifieste el hombre espiritual, ese del cual tú vas a poder hacer cosas extraordinarias, poderosas, porque la vida de Dios está tomando control o dominio de ti. Entonces, en los primeros versos 1 y 2, es importante que no haya condenación. Nadie puede experimentar una transformación hacia la vida si todavía hay condenación en nosotros. Nadie puede experimentar o pasar de muerte a vida si todavía está siendo condenado por el pecado. Nuestro primer encuentro en la vida cristiana es encontrarnos con la cruz de Cristo. Nuestro primer encuentro para una transformación es morir al pecado a través del sacrificio de Cristo Jesús. Sin embargo, digo esto porque hay personas que todavía estando en una iglesia, todavía teniendo alguna participación en la obra, todavía se siguen condenando, se condenan, y el enemigo se aprovecha de eso para decirte: tú eres malo, tú no eres hijo de Dios, tú no has cambiado, eres el mismo de ayer, eres el mismo del año pasado. Esa condenación no trae libertad. Satanás opera de una manera que quiere esclavizar. Satanás engaña a las personas, es el padre de mentira, y quiere hacerte creer que lo que Dios está haciendo en tu vida no ha sido suficiente. Quiere hacerte creer que todavía Dios no ha completado su obra en ti. Quiere hacerte creer que tú no has avanzado nada en la vida cristiana. El Señor reprenda al diablo en esta tarde. Tú y yo vamos de victoria en victoria y de poder en poder. Vuelvo a repetir, aunque estamos en este cuerpo que se cansa, se debilita, dentro de nosotros hay un cuerpo espiritual. Hay una naturaleza divina que nos han sido dada en Cristo Jesús, pero no podemos experimentar una transformación hacia la vida de Dios si todavía damos lugar a la condenación. Es obvio, si yo participo del pecado, si todavía estoy prestando mis miembros al pecado, es obvio, Satanás tiene el derecho de venir y condenarte. Pero la Biblia dice: no hay condenación para los que están en Cristo. Aquellos que ya no vivimos conforme a la carne, aquellos que estamos crucificados en Cristo Jesús y con Cristo Jesús, y podemos decir: ya no vivo yo. El primer punto importante donde tenemos que estar parados, présteme mucha atención, tenemos que estar firmemente convencidos. Yo recuerdo cuando en los primeros años de mi vida cristiana, Satanás venía y me acusaba, aún ya teniendo un privilegio en la iglesia, me acusaba por cualquier error, por cualquier pensamiento, y me decía: tú no eres hijo de Dios. Y yo todavía a esas alturas lo creía. Y llegaba con un espíritu de pedirle perdón al Señor, llegaba así, sintiéndome poca cosa a la iglesia, y de una manera decirle: Señor, perdóname, no te quiero fallar. Pero conforme empecé a entender que en la cruz del Calvario Jesús había crucificado todos mis pecados. Cuando digo todos,
todos mis pecados habidos y por haber. No es que buscamos ahora el pecado. Si yo pregunto cuántos pecaron esta semana, todos levantamos las manos. Pero no es que corremos al pecado. El pecado de alguna manera está entre nosotros en esta carne. Y a veces decimos algo incorrecto, pensamos algo que no debe ser. Pero a pesar de eso, el cristiano sabe que él no está queriendo desagradar a Dios. Tú no quieres fallarle a Dios. Una persona que ha nacido de nuevo no quiere ofender a Dios. Sabe de que el sacrificio ha sido absoluto y tú quieres vivir en ese perdón constante. El Señor te perdonó y cuando dijo consumado es, consumado fue. Todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Alguien dice amén? Todos, yo hasta todavía tengo miedo para bajar aquí. Todos nuestros pecados fueron condenados. Pastor, serio, porque tiene experiencia en cómo caer, yo no. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Cuando el enemigo quiere acusarme, quiere decirme, recordarme algún pecado, ni le hago caso. La sangre de Cristo tuvo el poder para perdonar todas mis faltas. Estoy convencido, estoy plenamente convencido que no hay nadie que pueda condenarme. Cuando Satanás me señala todo lo que yo hice, solo tengo que recordarle que en la cruz del Calvario Jesús dijo: yo he pagado por todo ese pecado. Todos tus pecados ya fueron perdonados. La base importante de una vida de victoria, la base importante para un cristiano victorioso es saber que en Cristo fue condenado todo pecado. Que Cristo pagó toda maldición, todo pecado, y tú ya no tienes que dejarte condenar. Me refiero a un cristiano que ha abrazado la cruz, un cristiano que ha abrazado el perdón, un cristiano que no va a correr hacia el pecado, al contrario, huye del pecado. Ora, Señor, líbrame, líbrame de toda tentación. Ese cristiano sabe que hay una barrera, diríamos, hay un poder que no permite que él voluntariamente peque, que él no vaya tras el pecado. Ya su naturaleza no puede pecar. Él no corre hacia el pecado. Él ahora dice: yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Entonces, este pasaje, Romanos 8:1, dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Una base importante para ser transformados a la vida del Espíritu, para que el poder de la resurrección opere en nosotros y se absorba la vida y la muerte mengue, la muerte desaparezca. Tiene que ser a través de la plena convicción de que Cristo nos ha libertado. Cuando una persona todavía vive en la acusación, todavía no se ha perdonado él del pecado que cometió hace 20, 30 años, que todavía se siente como que no sirve para nada porque hace tiempo falló, esa persona está atada. No hay libertad. No puedes gozarte, no puedes danzar, no puedes alabar, no puedes correr, porque tú te sientes que tienes que hacer algo para que Dios perdone tu pecado. Y Dios te dice: hijo, si tan solo supieras que yo te perdoné cuando morí en la cruz del Calvario, cuando tú abriste tu corazón y me recibiste, todos tus pecados fueron perdonados. Levante la mano los que creen que todos sus pecados ya fueron perdonados. No puede haber manifestación de muerte a vida a menos que yo esté convencido de que ya no hay condenación en mí. Todo lo que yo hice, todo lo que un día yo practiqué, quedó para la gloria de Dios sepultado, quedó clavado en la cruz del Calvario. Todo fue borrado. No hay nada que Satanás pueda decirme: tú hiciste. Dios dice: yo no lo veo, está totalmente borrado. No hay condenación. Para poder pasar de muerte a vida debemos estar entonces
afianzados en Cristo Jesús. Esa es la base principal. El apóstol, el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca no se puede edificar. Ya aprovechando que el pastor Sergio habló de edificación, no se puede edificar, tú no puedes edificar vida si no es en la roca que es Cristo. Tú no puedes edificar un ministerio próspero si no está basada tu vida en la victoria de Cristo. Yo no puedo edificar un hogar exitoso si mi hogar no está cimentado en la roca que es Cristo. No por mis méritos no tienen nada que ver, es por lo que Él ya hizo. Yo me agarro de esa verdad, y por esa verdad, por ese fundamento que ya fue puesto, entonces yo camino en libertad. Digan todos: en libertad. Una persona que es libre, aunque aparentemente esté atado, es libre. No sé si lo conté en este lugar, pero hace unos años, ya algunos 12 años atrás, un amigo me llamó de Centroamérica y me dice: quiero que me ayudes a cubrir toda una semana de campaña. Yo voy a ir para España y si tú me puedes ayudar con la iglesia, una iglesia de 2,000, 3,000 personas. Yo le dije: con todo gusto. Llegué y el primer día pues prediqué. Segundo día, un mensaje muy hermoso, la congregación bastante amplia, bastante grande. Pero por más que prediqué con todas mis fuerzas y con todas mis capacidades y con mi conocimiento, noté que el ambiente estaba un poco difícil. Un hermano se acerca y me dice: hermano, esa palabra que usted habló es poderosísima. Me gustaría que usted me acompañara. ¿Podría ir conmigo? Me dice, a la cárcel a compartir esa palabra. Y pues yo acababa de comprometerme porque estaba hablando de que el evangelio es poder para libertar al cautivo, y me agarró cabal. Y yo le dije: está bien, con todo gusto, hermano. Lo que él no me dijo es que cuando ya íbamos en el camino y yo voy viendo la prisión, me dijo: hermano, esta es la cárcel de máxima seguridad, la peor de todo Latinoamérica. Y claro, ya no podía decir que no, ¿verdad? Tenía que serme el valiente. Conforme entré, el ambiente tan difícil. No soy una persona que he ido varias veces a cárceles, pero no tengo la experiencia, no me siento en esa capacidad de ser un predicador de cárceles como algunos los hay. Sencillamente fui invitado y pasamos por un corredor bastante amplio, presos de este lado, gente marcada. Se notaba que había gente con condenas de muchos años, gente marcada, tatuada, ya usted sabe. Pero estoy hablando de las cárceles de máxima seguridad en este lugar. Yo dije: Dios del cielo, guárdame, cúbreme. Ahí mencioné todos los versículos que me sabía, ¿verdad? Señor, ampárame. Pero conforme empecé a acercarme, oí una música que me llamó la atención porque me identifiqué con la música. Así como que a la vuelta en el corredor ya había un lugar central, una plaza amplia, y ya se oía cada vez que me acercaba, los hermanos acompañándome y algunos prisioneros cristianos acompañándome. Y cuando yo veo, para mi sorpresa, estaban gente danzando y gozándose y con panderos. Yo dije: pero si esta es una prisión. Ahí la gente estaba feliz, contenta, y ya terminó el tiempo de la alabanza, prediqué y se acerca el hermano que me había invitado. Me dice: quiero presentarte al pastor. El pastor tiene 40 años de estar aquí, le quedan 40 más, me dijo. El pastor de ese reclutorio me dijo: aquí está el líder de alabanza. Me dice: lo sentenciaron porque él mató a su esposa, la enterró en el patio de su casa y tiene condena perpetua. El que toca el bajo tiene 30 años de condenación. El que menos tenía iba a salir de ahí, iba a salir como de 80 años. Yo dije: Dios del cielo, ¿dónde me trajiste? Terminé de predicar, prediqué un salmo, algo muy digamos suave para ser sensible a la ansiedad de la gente. Pero mientras predicaba, un ambiente hermoso se soltó. Ellos se sabían mi música y empezamos a cantar. La cosa está que se armó una fiesta tremenda en ese lugar.
Yo dije, Dios mío, qué glorioso ver a estos presos, pero libres. Llego contento, salgo de ese lugar, gloria a Dios. Voy a la iglesia, llego a la iglesia, a la congregación como de 2000 personas y no más. Y entonces tomo el tiempo, empiezo a llevar el mismo júbilo, el mismo entusiasmo de lo que había visto. Y estoy cantando y estoy danzando. Y toda la gente se me miraba como usted me está viendo ahorita. Nadie participaba. Todos me quedaban, Dios del cielo, aquí algo está mal, algo está pasando. Le digo que estaba más alegre la fiesta de la cárcel que la fiesta de la iglesia. Yo dije, algo está pasando. Entonces pude entender que hay personas que han entendido, aunque están condenados humanamente por la sociedad, han entendido que en Cristo fueron libres. Y aunque estén presos, son libres y demostraron su libertad. Ellos danzaban como que no habían cadenas. Ellos se regocijaban. Un pastor me dice, hermano, aquí estamos, tenemos tantas células dentro de la prisión. El pastor fulano y tal. Ellos habían tomado dominio de casi toda la cárcel. Esa gente estaba libre y los de la iglesia estaban presos.